Santa Teresa de Ávila, la mujer que conquistó a Dios. Era el año de 1559. Una mujer de 44 años permanece inmóvil en el pequeño coro de un convento castellano. Sus ojos están abiertos, pero no ven nada de este mundo. Su cuerpo, que durante años lo ha torturado con enfermedades que ningún médico ha podido curar, ahora parece flotar ingrávido a centímetros del suelo. Las otras monjas la observan aterradas, algunas rezan, otras murmuran. ¿Esto debe ser obra de Dios o del demonio? En su interior, Teresa experimenta algo que cambiará para siempre la historia de la mística cristiana. Un ángel, pequeño, hermoso, con el rostro encendido, sostiene un dardo de oro cuya punta parece arder y lo hunde una y otra vez en su corazón. El dolor era tan intenso, escribiría ella más tarde, que me hacía lanzar gemidos, pero era tan grande la dulzura que me causaba este dolor extremado que no podía desear que se quitase. Esta es Teresa de Ávila, mística, reformadora, escritora, doctora de la Iglesia, una mujer que desafió a la Inquisición, transformó el Carmelo, escribió obras que todavía hoy estremecen a teólogos y filósofos, y que, según sus propios relatos, experimentó el amor de Dios con una intensidad que apenas podía soportar. Pero antes de convertirse en santa, Teresa fue una joven vanidosa, obsesionada con las novelas de caballería, una monja tibia que pasó casi 20 años dividida entre Dios y el mundo, una enferma crónica que estuvo tan cerca de la muerte que ya habían cavado su tumba. ¿Cómo una mujer con tantas debilidades llegó a ser una de las figuras más poderosas de la espiritualidad cristiana? Esta es su historia. Bienvenidos a Vida de Santos Católicos 19. Hoy recorreremos una de las biografías más fascinantes, complejas y profundamente humanas del santoral católico, Santa Teresa de Jesús, conocida mundialmente como Teresa de Ávila. Nació en el año 1515 y murió en el año 1582. En esos 67 años de vida, esta mujer castellana escribió algunas de las obras más importantes de la literatura mística universal. Fundó 17 conventos reformados, enfrentó la oposición de poderosos enemigos dentro y fuera de la Iglesia, y dejó un testimonio de experiencia espiritual que todavía hoy desconcierta, conmueve y transforma a quienes lo leen. Pero Teresa no fue una santa de vitral, lejana, perfecta, inalcanzable. Fue una mujer de carne y hueso, con un temperamento fogoso, un humor agudo, a veces irónico, y una capacidad extraordinaria para la amistad. Sufrió depresiones, dudó de sí misma, temió estar siendo engañada por el demonio, y sin embargo persistió. En el año 1970, el Papa VI la declaró doctora de la Iglesia, convirtiéndola en la primera mujer en recibir este título. Hoy, casi 500 años después de su muerte, sus palabras siguen resonando con una actualidad sorprendente. Acompáñenme a conocer la vida de esta mujer extraordinaria, no solo los hechos externos de su biografía, sino también, hasta donde las fuentes nos lo permiten, el viaje interior que la convirtió en una de las grandes maestras del espíritu. Infancia y juventud. La niña que quería ser mártir.
Ávila, Castilla, año del Señor 1515. La ciudad se levanta sobre una colina rocosa, rodeada por murallas medievales que parecen desafiar al tiempo. El viento de la meseta castellana sopla frío en invierno y abrasador en verano. Es una tierra de extremos, de cielos inmensos, de piedras doradas por el sol. El 28 de marzo de ese año, miércoles santo, según el calendario litúrgico, en una casa acomodada dentro de las murallas, nace una niña. Es bautizada pocos días después en la parroquia de San Juan, con el nombre de Teresa de Cepeda y Ahumada. Su padre, don Alfonso Sánchez de Cepeda, es un hombre piadoso y recto, hidalgo de buena posición, aunque con un secreto que en aquella España de limpieza de sangre era mejor mantener oculto. Su propio padre, Juan Sánchez de Toledo, había sido un judío converso reconciliado por la Inquisición en el año de 1485. Este origen, que los biógrafos conocieron solo siglos después, gracias a investigaciones de archivo, marcará sutilmente la vida de Teresa y explicará, quizás, alguna de sus precauciones y silencios. Doña Beatriz de Ahumada, su madre, es una mujer bella, devota y algo melancólica, que morirá joven dejando a Teresa huérfana de madre a los 13 años. De ella heredará Teresa el amor por los libros, aunque fueran las novelas de caballería que la propia Teresa juzgará después como peligrosas distracciones. Teresa es la tercera de 10 hijos, 3 del primer matrimonio de don Alfonso, 7 del segundo. Crece en un hogar cálido, rodeada de hermanos, con acceso a una educación inusual para las mujeres de su tiempo. Ella misma nos dejó, en el primer capítulo de su autobiografía, El libro de la vida, un retrato conmovedor de su infancia. Éramos 3 hermanas y 9 hermanos. Todos se parecieron a sus padres por la bondad de Dios en ser virtuosos, si no fui yo. Típica humildad teresiana, pero también un primer indicio de esta autoexigencia que la acompañará toda su vida. El escape frustrado. Había en la casa de don Alfonso una buena colección de libros devotos. El pequeño Rodrigo, el hermano favorito de Teresa, y ella misma pasaban horas leyendo vidas de santos y mártires, aquellas historias de héroes de la fe que derramaban su sangre por Cristo, encendían la imaginación de los niños. Un día, Teresa, que no debía tener más de 7 años, convenció a Rodrigo de una empresa extraordinaria. Irían a tierra de moros para que los decapitaran y así ganaran el cielo de manera rápida y segura. Los 2 niños salieron de casa, cruzaron el puente de la Daja y tomaron el camino que llevaba fuera de las murallas. Su plan era llegar hasta los territorios musulmanes del norte de África y ofrecerse al martirio. No llegaron lejos. Un tío los encontró a las afueras de la ciudad y los devolvió a casa, donde doña Beatriz esperaba angustiada. No podíamos alcanzar el martirio, escribía Teresa décadas después con humor, y así nos tornamos. Este episodio, tantas veces contado, revela algo importante. Desde muy pequeña, Teresa sintió una urgencia espiritual, un deseo de absoluto, una impaciencia por alcanzar el cielo. Esa urgencia la acompañará siempre, aunque tomará formas muy distintas a lo largo de su vida. Cuando el martirio resultó inalcanzable, los 2 hermanos decidieron hacerse ermitaños en el huerto de la casa. Construían pequeñas ermitas con piedras que siempre se derrumbaban, y así, confiesa Teresa, no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo.
pero la infancia piadosa dio un paso a una adolescencia turbulenta. Doña Beatriz murió en el año 1528, cuando Teresa tenía 13 años. Fue un golpe devastador. Cuando comencé a entender lo que había perdido, escribe, afligida, fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre, con muchas lágrimas. Sin la influencia moderadora de su madre, Teresa se volcó hacia otros intereses. Tenía primas de su edad, las hijas de una hermana de su padre, con las que comenzó a frecuentar conversaciones sobre temas mundanos, vestidos, arreglos, galantería. Leyó con avidez las novelas de caballerías que tanto había gustado a su madre. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabellos y olores y todas las vanidades que en esto podía tener. Teresa era, según los testimonios, extraordinariamente atractiva. Tenía gracia natural, facilidad de palabra, simpatía desbordante y lo sabía. Hubo en esos años, ella lo confiesa veladamente, alguna amistad o inclinación sentimental que alarmó a su padre. No sabemos exactamente qué sucedió. Teresa misma es deliberadamente vaga al respecto, pero don Alonso, preocupado por la reputación y el futuro de su hija, tomó una decisión drástica. En el año de 1531, cuando Teresa tenía 16 años, la internó en el convento de Nuestra Señora de Gracia, un monasterio de agustinas donde se educaban jóvenes de buenas familias. Al principio, Teresa fue muy enemiga de la idea de ser monja. La sola posibilidad le causaba rechazo visceral, pero algo comenzó a cambiar en el ambiente ordenado y piadoso del convento de Gracia. Había allí una religiosa, doña María de Briceño, encargada de las jóvenes educandas, cuya conversación y ejemplo impresionaron profundamente a Teresa. Era muy discreta y santa, recuerda. Poco a poco, la resistencia de Teresa se fue debilitando. No hacía la vida religiosa en general, todavía le parecía el estado más seguro, pero no atractivo, sino hacia algo más profundo. Comenzó a sentir de nuevo aquella atracción hacia Dios que había conocido en la infancia. Enfermó gravemente durante su estancia en el convento. Era la primera de muchas enfermedades que jalonarían su vida, y tuvo que volver a casa de su padre. Durante la convalecencia, leyó las epístolas de San Jerónimo. Fue un punto de inflexión. Acabo de determinarme a ser monja, escribe, pero no fue una decisión gozosa, fue una decisión razonada, casi fría. Había más temor servil que amor. Teresa calculó que dado que no podía controlar su inclinación hacia las vanidades y los afectos mundanos, más le valía entrar en la religión para asegurarse la salvación. Era, en sus propias palabras, elegir el menor mal. El 2 de noviembre del año 1535, Teresa, que tenía 20 años, escapó de casa al amanecer sin despedirse de su padre, que había rechazado darle permiso, y se dirigió al convento de la Encarnación de Ávila de la Orden del Carmelo. Había comenzado su vida religiosa, pero el camino hacia la santidad sería mucho más largo y tortuoso de lo que nadie, incluida ella misma, podía imaginar. El convento de la Encarnación era una comunidad grande. Llegó a tener más de 180 monjas y, para los estándares de la época, relativamente relajada. Las religiosas
Podían recibir visitas en el locutorio, mantener cierto contacto con sus familias, poseer algunas comodidades según su posición social. No era exactamente la austeridad que uno imaginaba al pensar en la vida monástica. Teresa profesó como carmelita el 3 de noviembre del año 1537. Su padre, que finalmente había aceptado su decisión, estuvo presente en la ceremonia. Aquellos primeros años fueron, según su propio testimonio, de gran fervor. Teresa experimentó gustos espirituales en la oración, una cercanía con Dios que la consolaba, pero de pronto comenzarían las pruebas. En el año de 1538, Teresa cayó gravemente enferma. Los síntomas eran confusos: desmayos, dolores en el corazón, fiebre. Los médicos de Ávila no supieron diagnosticar ni curarla. Su padre, desesperado, la sacó del convento para llevarla a Becedas, un pueblo donde vivía una curandera famosa. El tratamiento de la curandera fue brutal. Durante 3 meses, Teresa fue sometida a purgas violentísimas que, lejos de curarla, la destrozaron físicamente. En el camino de regreso a Ávila, mientras se detenían en casa de un tío suyo en Ortigosa, algo extraordinario sucedió. Su tío, Pedro de Cepeda, era un hombre devoto, aficionado a los libros espirituales. Tenía un ejemplar del tercer abecedario de San Francisco de Osuna, un tratado sobre la oración de recogimiento. Teresa lo leyó con avidez. Comencé a llevar camino de oración, teniendo aquel libro por maestro. Fue su primera iniciación en la oración mental, más allá del rezo vocal de las monjas. Osuna le enseñaba a recogerse en el interior del alma, a buscar a Dios en el silencio del corazón. Teresa sintió que se abría ante ella un mundo nuevo, pero la enfermedad empeoró dramáticamente. De vuelta en Ávila en agosto del año 1539, sufrió un paroxismo tan violento que cayó en un estado de catalepsia. Parecía muerta. Sus ojos estaban sellados con cera. Había acabado su tumba en el convento. Solo la insistencia de su padre, que se negaba a creer que su hija había muerto, impidió que la enterraran viva. 4 días duró aquel trance espantoso. Cuando Teresa despertó, estaba paralizada de pies a cabeza. Solo podía mover un dedo de la mano derecha. Quedé de estos 4 días de paroxismo, de manera que solo el Señor puede saber los incomportables tormentos que sentía en mí. La parálisis duró más de 3 años. Teresa fue devuelta al convento de la Encarnación, donde permanecía postrada, movida de un lugar a otro por sus hermanas, incapaz de valerse por sí misma. Médicamente su caso parecía desesperado. Se encomendó a San José con devoción ardiente y lentamente, milagrosamente, comenzó a recuperar el movimiento. Para el año 1542 podía caminar de nuevo, aunque arrastrando las piernas. Nunca recobró plenamente la salud. Las enfermedades la acompañarían toda su vida, pero había sobrevivido contra todo pronóstico. Aquí comenzó lo que Teresa llamaría después los 20 años de tibieza, el periodo más oscuro de su vida espiritual. ¿Qué sucedió? Teresa recuperó la salud suficiente para participar en la vida del convento, pero también recuperó sus viejas inclinaciones. El locutorio de la Encarnación se llenó de visitas que buscaban su conversación, caballeros, damas, parientes. Teresa era brillante, ingeniosa, encantadora y lo sabía.
Comencé de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y andar tan estragada mi alma en muchas vanidades. No se trataba de pecados graves en el sentido moral convencional. Teresa siempre fue escrupulosamente honesta sobre esto. Nunca ofendió a Dios moralmente durante aquellos años, pero vivía dividida, con un pie en el mundo y otro en el convento. Rezaba, pero su oración era tibia, distraída, formal. Lo peor fue que en algún momento abandonó completamente la práctica de la oración mental. El pretexto era la humildad. Se consideraba tan miserable, tan indigna, que le parecía hipócrita presentarse ante Dios en el silencio interior. Era más fácil refugiarse en los rezos vocales, en las devociones externas, en el trato social del locutorio. Este fue el mayor engaño que el demonio me pudo hacer debajo de parecer humildad, confesará después. Durante casi 20 años, Teresa vivió así, ni del todo entregada a Dios, ni del todo mundana, una existencia gris, mediocre, que la hacía profundamente infeliz, aunque no supiera identificar la causa de su desasosiego. El momento de la transformación llegó en la Cuaresma del año 1554. Teresa tenía 39 años. Un día, caminando por los pasillos del convento hacia el oratorio, su mirada se detuvo en una imagen que habían traído recientemente para una celebración. Era un Cristo muy llagado, cubierto de heridas, la imagen del sufrimiento extremo. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía. Teresa cayó de rodillas ante la imagen, llorando desconsoladamente. Todo lo que había reprimido durante años, la conciencia de su mediocridad espiritual, la vergüenza de haber abandonado la oración, el hambre insatisfecha de Dios, emergió en ese instante con una fuerza devastadora. Le supliqué que me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. No fue una conversación súbita como la de San Pablo. Teresa siguió luchando, cayendo, levantándose, pero algo esencial había cambiado. Ya no negaba su necesidad de Dios, ya no se conformaba con la tibieza. Por esas mismas fechas leyó las Confesiones de San Agustín. Se reconoció en aquel otro gran converso que había luchado contra sí mismo durante años antes de rendirse finalmente a la gracia. Cuando llegué a su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Y entonces comenzaron las experiencias que harían de Teresa una de las grandes místicas de la historia. Al principio fueron fenómenos sutiles, una presencia sentida de Cristo a su lado, que no era imaginación ni razonamiento, sino certeza absoluta. Teresa lo describiría como visión intelectual, percepción directa sin imágenes ni palabras. Luego vinieron las visiones más explícitas. Cristo se le aparecía, a veces mostrándole solo las manos tan hermosas que Teresa no encontraba comparación posible, otras veces el rostro resplandeciente, finalmente la humanidad completa del Señor glorificado. Pero hubo también fenómenos más extraordinarios y perturbadores, las levitaciones. Por ejemplo, el cuerpo de Teresa se elevaba del suelo contra su voluntad. A veces, en presencia de otras monjas, ella rogaba a Dios que cesaran estos fenómenos públicos que la avergonzaban, e incluso pedía a sus hermanas que la sujetaran para que no volara. Y fue en este periodo cuando ocurrió
La experiencia que describía al inicio de este relato, la transverberación, el ángel con el dardo de fuego que atravesaba repetidamente su corazón. La descripción de Teresa es tan intensa, tan física, que siglos después Bernini la inmortalizaría en mármol en su famosa escultura de Roma. El tormento de la duda. Pero estas gracias extraordinarias trajeron consigo un sufrimiento terrible, la duda. Teresa vivía en una época obsesionada con el discernimiento de espíritus. Se sabía que el demonio podía disfrazarse de ángel de luz. Los casos de iluminados falsos, de visionarios engañados, de mujeres que decían tener revelaciones y terminaban condenadas por la Inquisición, eran bien conocidos. Y si todo aquello venía del demonio, y si estaba siendo engañada, y si su orgullo espiritual la estaba perdiendo, Teresa consultó a numerosos confesores y directores espirituales. Las respuestas fueron contradictorias. Algunas le dijeron que claramente era cosa de Dios, otros, incluidos hombres santos y doctos, le aseguraron con igual certeza que era cosa del demonio y le ordenaron hacer higa, un gesto de desprecio, cuando tuviera estas visiones. Imaginen el tormento, experimentar lo que parecía el amor más intenso y transformador, la presencia más real y consoladora, y tener que tratarlo como tentación diabólica, rechazándolo con gesto de burla. Teresa obedeció a sus confesores, aunque le costaba el alma, y descubrió que, hiciera lo que hiciera, las experiencias continuaban. Más aún, su vida se transformaba para bien. Crecía en ella la humildad, el desapego, el amor al prójimo, la paciencia en el sufrimiento. ¿Podía el demonio producir tales frutos? Finalmente, la providencia le envió directores espirituales capaces de comprenderla: el padre Diego de Cetina, el padre Baltasar Álvarez y sobre todo San Pedro de Alcántara, el austero reformador franciscano que en el año 1560 examinó su espíritu y declaró con autoridad: todo es de Dios. Con esa confirmación, Teresa pudo finalmente aceptar sus experiencias como genuinas gracias divinas y estaba lista para la siguiente fase de su vida, la acción transformadora. Vida de santidad y obra. El sueño de San José. Una noche de septiembre del año 1560, en la celda de Teresa en la Encarnación, un pequeño grupo de mujeres conversaba sobre la vida religiosa. Eran monjas y algunas seglares devotas. El tema derivó hacia la relajación de la vida carmelita, los conventos grandes, las visitas mundanas, las diferencias de trato según la posición social. Una de las presentes, su sobrina, María de Ocampo, lanzó una idea que parecía imposible. ¿Por qué no fundar un convento pequeño, pobre, donde se viviera la regla primitiva del Carmelo en todo su rigor? Teresa sintió que algo se encendía en su interior. Al día siguiente, en la comunión, el Señor le ordenó expresamente que trabajara en aquella fundación con todas sus fuerzas, prometiéndole que el convento se llamaría San José. Comenzó así una batalla de 3 años contra obstáculos que habrían desanimado a cualquiera. La primera oposición vino del provincial de los carmelitas, que inicialmente dio permiso, pero luego lo retiró ante las protestas. Después se opuso la ciudad de Ávila entera, el ayuntamiento, la nobleza, el pueblo común. Un convento de monjas pobres que vivieran de limosna supondrían una carga para la ciudad, argumentaban. Hubo reuniones acaloradas, amenazas legales, presiones sobre Teresa y sus colaboradoras.
Dentro de la Encarnación, la mayoría de las monjas veía el proyecto como una locura peligrosa, una crítica implícita a su forma de vida, una ambición desmedida de Teresa por distinguirse. Y la propia Teresa dudaba. Le atormentaba la pregunta: ¿no estaría mejor quedándome tranquila en la Encarnación, rezando y haciendo penitencia, en lugar de embarcarse en empresas que causaban tanto escándalo y oposición? Pero en la oración la respuesta era siempre la misma: adelante. Trabajó en secreto durante meses. Su hermana Juana y su cuñado Juan de Ovalle compraron una casa pequeña en Ávila, fingiendo que era para ellos. Poco a poco la fueron adaptando como convento, añadiendo una capilla diminuta, celdas estrechas, todo con el mayor sigilo. El 24 de agosto del año 1562, fiesta de San Bartolomé, el pequeño convento de San José de Ávila abrió sus puertas. 4 jóvenes, las primeras descalzas, tomaron el hábito. Teresa no estaba presente en ese momento, seguía oficialmente en la Encarnación, esperando el permiso para trasladarse. Cuando la noticia se extendió por la ciudad, estalló la tormenta. El corregidor y el ayuntamiento exigieron el cierre inmediato del convento. Se convocó una reunión de emergencia de todas las autoridades. Solo la intervención decidida del dominico Pedro Ibáñez, que defendió el derecho canónico de Teresa a fundar, evitó que la fundación fuera destruida en sus primeros días. Finalmente, Teresa pudo trasladarse a San José, y allí, en aquella casita estrecha, donde las monjas dormían sobre jergones de paja, comían de limosna, guardaban silencio casi perpetuo y rezaban durante horas, Teresa conoció la felicidad. Fueron los años más descansados de mi vida, escribiría después. En San José, Teresa escribió El Camino de Perfección, una guía práctica para sus monjas sobre la oración y la vida espiritual, y comenzó el libro de la vida, su autobiografía espiritual, que sigue siendo una de las obras maestras de la literatura mística. Pero la obra cumbre estaba aún por venir. En el año 1577, Teresa recibió una visión que transformó su comprensión del alma humana. El alma era como un castillo de cristal compuesto por muchas moradas concéntricas. En el centro del castillo habitaba Dios mismo. El camino espiritual consistía en atravesar las sucesivas moradas, cada una con sus pruebas, sus gracias, sus peligros, hasta llegar a la unión transformante del centro. El resultado fue Las moradas del castillo interior, escrito a toda velocidad en solo unos meses, en medio de las ocupaciones de sus fundaciones. Es una síntesis magistral de toda su experiencia mística, presentada con un lenguaje accesible que hacía visible lo invisible, comprensible lo inefable. Las 7 moradas corresponden a 7 grados de unión con Dios, desde las primeras moradas donde el alma vive todavía dispersa en las cosas exteriores, hasta la 7ª morada donde se consuma el matrimonio espiritual con Cristo. Teresa escribía de noche, después de los oficios, a la luz de una vela, en papeles aprovechados. No tenía biblioteca ni tiempo para consultar fuentes. Escribía desde la experiencia directa, desde lo que había vivido en su propia carne y en su propia alma. Y sin embargo, lo que escribió ha sido estudiado por teólogos, psicólogos, filósofos e historiadores durante más de 4 siglos. Pero Teresa no se quedó encerrada en San José escribiendo obras místicas. A partir del año 1567
Cuando tenía ya 52 años, comenzó una serie vertiginosa de fundaciones que la llevaría a recorrer toda España en carretas destartaladas, por caminos polvorientos o embarrados bajo soles abrasadores o lluvias heladas. Medina del Campo, 1567, Malagón, 1568, Valladolid, 1568, Toledo, 1569, Pastrana, 1569, Salamanca, 1570, Alba de Tormes, 1571, Segovia, 1574, Beas de Segura, 1575, Sevilla, 1575, Caravaca, 1576, Villanueva de la Jara, 1580, Palencia, 1580, Soria, 1581, Burgos, 1582. 17 conventos de carmelitas descalzas, fundados en 15 años. Cada fundación era una batalla. Había que conseguir licencias eclesiásticas, encontrar casas adecuadas, reunir a las primeras monjas, superar la oposición local, asegurar los medios de subsistencia. Y Teresa lo hacía todo estando enferma. Sufría de dolores de cabeza crónicos, problemas de corazón, fiebres recurrentes. Viajaba vomitando por los malos caminos. A veces llegaba a los nuevos conventos tan exhausta que apenas podía tenerse en pie. Dios nos libre de monjas encogidas, decía a sus hijas, y ella misma fue el ejemplo supremo de lo que predicaba, una mujer de oración que era también mujer de acción, capaz de negociar con banqueros, discutir con obispos, organizar obras de construcción, resolver conflictos comunitarios y todo sin perder nunca la paz interior. En el año de 1567, durante la fundación de Medina del Campo, Teresa conoció a un joven fraile carmelita que acababa de ordenarse sacerdote. Era pequeño de estatura, apenas 1,5 metros, de aspecto frágil, pero con unos ojos de fuego que revelaban un alma inmensa. Se llamaba Juan de Santos Matía y estaba a punto de abandonar el Carmelo para ingresar en la Cartuja, buscando mayor rigor y contemplación. Teresa, que ya había conseguido permiso para extender su reforma a los frailes, lo convenció de quedarse. «No te vayas a los Cartujos. Estoy tratando de hacer una nueva fundación de frailes contemplativos del Carmelo. ¿Querrá vuestra reverencia ser el primero?» Juan aceptó. Pasó varios meses con Teresa aprendiendo el espíritu de la reforma y en noviembre del año 1568, junto con otro fraile, fundó el primer convento de carmelitas descalzo en Duruelo, una casa tan pobre que Teresa, al verla, exclamó que no entendía cómo podían vivir allí. Juan tomó un nuevo nombre, Juan de la Cruz. Su amistad y colaboración con Teresa serían una de las más fecundas de la historia de la espiritualidad. Juntos, aunque con temperamentos muy distintos, transformaron el Carmelo. Pero el éxito de la reforma despertó la oposición de los carmelitas calzados, los no reformados, que veían en Teresa y sus descalzos una crítica implícita a su modo de vida. El conflicto se agudizó a partir del año 1575. El capítulo general de la orden, reunido en Piacenza, ordenó a Teresa que se recogieran en un convento y cesara de fundar. Hubo intentos de someter a juicio, de declararla contumaz y rebelde. En la noche del 2 de diciembre del año de 1577,
un grupo de carmelitas calzados asaltó el convento de frailes descalzos de Ávila y secuestró a San Juan de la Cruz. Lo llevaron a Toledo, donde lo encerraron en una celda minúscula, sin luz, con una alimentación mínima. Allí permaneció 9 meses, sufriendo humillaciones y castigos físicos. Fue en aquella prisión donde compuso, de memoria, sin papel ni tinta, alguno de los poemas más sublimes de la lengua española. Teresa movió el cielo y tierra para liberarlo. Escribió cartas a obispos, nobles, al propio rey Felipe II. Sufrió enormemente por Juan, a quien llamaba mi Senequita, por su pequeña estatura y su sabiduría. Finalmente, el Papa intervino. En el año de 1580, los descalzos obtuvieron la separación definitiva de los calzados, convirtiéndose en provincia autónoma. La reforma estaba a salvo. Teresa tenía 65 años cuando se resolvió el conflicto con los calzados. Su salud, siempre precaria, se deterioraba rápidamente, pero no se detuvo. En 1580 fundó en Palencia, en 1581 en Soria, en 1582, el año de su muerte, emprendió la fundación más difícil de todas, Burgos. Llegó a Burgos en enero, en pleno invierno castellano, bajo una lluvia helada que atravesaba las paredes de la carreta. Estaba tan enferma que tuvo que ser cargada en brazos para entrar en la ciudad. El arzobispo, que había prometido apoyo, le puso obstáculos. Pasó semanas alojada en condiciones miserables, esperando permiso que no llegaba. Nunca me vi en fundación donde más trabajos pasase, confesó, pero finalmente lo logró. El 19 de abril de 1582, el convento de Carmelitas Descalzas de Burgos quedó establecido. Teresa había cumplido su misión. A finales de julio, Teresa salió de Burgos con intención de volver a Ávila, pero el viaje fue una agonía. En Medina del Ocampo la alcanzó una orden inesperada. Debía desviarse a Alba de Tormes, donde la duquesa María Enríquez, benefactora de la orden, deseaba verla. Teresa obedeció, aunque el desvío significaba más días de camino en su estado deplorable. Llegó a Alba de Tormes el 20 de septiembre de 1582, tan exhausta que tuvo que acostarse inmediatamente. Preguntó si había algo de comer. Solo le trajeron unos higos secos. Era todo lo que había en la despensa del pequeño convento. Teresa sonrió con su humor habitual. Bendito sea Dios, que alguna vez comeré yo lo que tanto deseaba. No volvería a levantarse. Durante 2 semanas, Teresa yació en el lecho, consumiéndose lentamente. Sufría dolores intensos, vómitos de sangre, una debilidad extrema, pero su paz era absoluta. Las monjas que la rodeaban recogieron sus últimas palabras. Repetía con frecuencia: «Al fin, Señor, soy hija de la Iglesia». Era su forma de reafirmar la ortodoxia de su fe, de rechazar cualquier sospecha de heterodoxia que pudiera empañar su memoria. El 3 de octubre del año 1582, después de recibir la comunión, Teresa entró en un éxtasis que duró 14 horas. Las monjas velaban en silencio, rezando, llorando, testigos de algo que la sobrepasaba. Al amanecer del 4 de octubre, aunque por la reforma del calendario, ordenada por Gregorio XIII, ese día se contó como 15 de octubre. Teresa de Ahumada, Teresa de Jesús, abrió los ojos una última vez. Su rostro
se iluminó con una expresión de gozo indescriptible y murió. Tenía 67 años, había pasado 47 de ellos como religiosa, había fundado 17 conventos de monjas y participando en la fundación de 15 frailes. Había escrito obras que se contarían entre las más importantes de la espiritualidad cristiana. Había reformado una orden antigua, desafiando a poderosos enemigos, experimentando gracias místicas que desafían la comprensión. Y ahora descansaba. El cuerpo de Teresa, lejos de corromperse, exhaló durante días un perfume suave que impregnó el convento. Cuando fue exhumado 9 meses después, estaba incorrupto, flexible, fragante. Fue el primero de muchos signos que acompañarían su causa de canonización. El proceso fue relativamente rápido para los estándares de la época. El Papa Pablo V la beatificó en 1614. El Papa Gregorio XV la canonizó el 12 de marzo del año 1622, junto con otros 4 nuevos santos: Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Isidro Labrador y Felipe Neri. Fue una canonización memorable que reunió a gigantes de la espiritualidad católica. En el año de 1617, las Cortes de Castilla la proclamaron copatrona de España, junto con el apóstol Santiago. En el año 1970, Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia, la primera mujer en recibir este título. 3 años después, Santa Catalina de Siena recibiría el mismo honor. Su cuerpo incorrupto permanece en Alba de Tormes, objeto de veneración de peregrinos de todo el mundo. Su corazón, que muestra señales visibles de una herida, la transverberación, se conserva como reliquia en el mismo lugar. Hermanos, hemos recorrido juntos la vida de una mujer extraordinaria, una mujer que conoció la vanidad y la tibieza antes de conocer las alturas de la unión mística, una mujer que sufrió enfermedades crónicas, persecución, incomprensión, y que respondió con humor, determinación y una confianza inquebrantable en Dios. ¿Qué puede decirnos Santa Teresa hoy, a casi 500 años de su muerte? Primero, que la santidad no es para almas perfectas. Teresa fue durante décadas una monja mediocre, dividida, incapaz de comprometerse plenamente. Su conversión fue lenta, dolorosa, llena de retrocesos. Si Dios pudo transformarla a ella, puede transformar cualquier vida. Segundo, que la contemplación y la acción no son opuestas. Teresa alcanzó las cumbres más altas de la experiencia mística y al mismo tiempo fue una fundadora incansable, una organizadora brillante, una mujer práctica que sabía tratar con dinero, contratos y pleitos legales. Entre los pucheros también anda el Señor, decía y vivió esa verdad. Tercero, que el humor y la santidad van de la mano. Teresa era ingeniosa, irónica, capaz de reírse de sí misma y de las situaciones absurdas. Cuando se quejaba a Dios de los sufrimientos que le enviaba, cuenta que el Señor le respondió: así trato yo a mis amigos. Y Teresa replicó: y por eso tienes tan pocos. Cuarto, que las mujeres tienen un lugar central en la vida de la Iglesia. En una época que limitaba severamente lo que las mujeres podían hacer y decir, Teresa escribió, fundó, reformó, enseñó. Fue declarada doctora de la Iglesia, maestra de doctores. Su voz sigue resonando con autoridad
en el magisterio espiritual cristiano. Finalmente, Teresa nos enseña que Dios es accesible, no está reservado para especialistas, para monjes enclaustrados, para almas excepcionales. La oración mental, escribió, no es otra cosa para mí, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Amistad, conversación, amor. Eso es la oración para Teresa, y eso está al alcance de todos. Santa Teresa de Jesús, tú que atravesaste las moradas del castillo interior hasta llegar al centro donde mora Dios, ruega por nosotros que todavía vagamos por las primeras estancias. Tú que conociste la sequedad y la tibieza antes de conocer el fuego del amor divino, ayúdanos a perseverar. Tú que fuiste hija de la Iglesia hasta el último aliento, enséñanos a amar esa misma Iglesia con sus grandezas y sus miserias. Que su intercesión nos acompañe, que su ejemplo nos inspire, que su espíritu nos anime a buscar a Dios con determinada determinación. Con ella decía, sin volver atrás jamás. Si este video les ha sido de provecho, les invito a suscribirse al canal y a compartirlo con otros que puedan beneficiarse. Nos encontramos en el próximo episodio de Vida de Santos Católicos. Que Dios los bendiga y Santa Teresa interceda por ustedes.